Vamos a dar paso a las comunicaciones orales. Primero tenemos el trabajo realizado por Evelio Barrijo, Marta Liño, Marina y Raúl Espert, que nos van a hablar del empleo de pruebas de realidad virtual diagnósticas en TDAH para valorar cambios ejecutivos por terapia asistida, por neurofeedback en daño cerebral sobrevenido adulto. Bueno, muy buena. Yo soy Evelio, soy neuropsicólogo. Hola, muy buenas. Yo soy Evelio, soy neuropsicólogo. Dirijo el Centro de Atención Temprana SENAT de la Alcudia. Soy neuropsicólogo de las clínicas Ortofón aquí en Valencia y trabajo en el grupo de investigación que dirige Marien Gadea aquí en el Departamento de Psicobiología. Y vengo a contaros un experimento técnicamente de reciclaje tecnológico aplicado a la neurorehabilitación. Casi toda la inversión, bueno, hay una importante inversión económica en el desarrollo de pruebas, ya sea para evaluación o para intervención, en trastorno de déficit de atención en los últimos años. Mi núcleo de trabajo más grande es con este colectivo y tengo pues mucha experiencia con estas técnicas. Y lo que nos ocurrió fue que en la clínica privada apareció un paciente que demandaba mejorar sus capacidades atencionales. Este paciente consideraba que estas capacidades atencionales estaban mermadas debido a un accidente cerebrovascular de naturaleza isquémica que él había padecido hacía un año. No tenía, según los evaluadores, no tenía ningún tipo de afectación a nivel cognitivo más allá que los aspectos atencionales. Empezamos a trabajar con él la terapia asistida por neurofeedback y esto nos llevó a plantear cómo evaluar los cambios que vamos a conseguir con la terapia asistida por neurofeedback. Y dijimos, bueno, tenemos una serie de herramientas que son los test de rendimiento continuado, los CPT, pero quisimos ir un poquito más allá, un CPT que nos diera más información de la ordinaria. Y optamos por aquellos que se mueven en entornos de realidad virtual. Optamos por el test Aula en Explora, del cual, aunque estoy haciendo la propaganda, no me llevo ninguna comisión ni nada y espero que esto lo vean ellos si me quieran. Y estos test de ejecución continuada te dan información sobre errores debidos a inatención o a impulsividad, así como los tiempos de reacción que tenemos ante los estímulos. Este test en cuestión era muy jugoso porque coge al paciente y a través de unas gafas de realidad virtual lo mete dentro de un entorno escolar, dentro de un aula con sus compañeros y con el profesor. Él tiene un pulsador en el cual tendrá que ir clicando cada vez que la orden de la tarea que ha puesto el profesor se ocurra o acontezca. Lo bueno que tiene esta prueba es que nos permite diferenciar la ejecución en presencia de distractores o en ausencia de ellos, es decir, cuando estás ejecutando la prueba, los compañeros empiezan a hablar, empiezan a cuchichear, empiezan a tirarse bolas de papel, pasan ambulancias por delante, el profesor se le caen los bolis, te tapan la pizarra. Por otro lado, te presenta distintos tipos de tareas, unas más de naturaleza más estresante, como son los test X-No, y otros de naturaleza más monótona y aburrida, como son los test de tipo X. Por lo tanto, podemos diferenciar la ejecución del paciente cuando hay una situación de estrés y cuando no hay situación de estrés. Y a su vez, como los estímulos él los está recibiendo a través de vías auditivas y a través de información visual, es decir, el profesor está diciendo palabras y en la pizarra aparecen objetos, podemos diferenciar cómo procesa este paciente la información en función de cada canal visual independientemente, pudiendo determinar de una forma muy eficaz sus competencias ejecutivas. Vale, esto es una prueba de evaluación. Yo no sé ni hablar. Y esto es lo que nos encontramos tras 3 meses de intervención. Volvimos a pasar esta prueba, volvimos a valorar su nivel de competencia atencional y lo que nos encontramos es lo siguiente. Mirad, qué raro se me hace a mí hablar sentado. Las casillas, los cuadros de abajo son las puntuaciones directas obtenidas en la prueba en niveles de errores por inatención, es decir, omisiones, errores por impulsividad, errores por comisión, una media de los tiempos de respuesta
la desviación típica, la variabilidad de los tiempos de respuesta, así como la actividad motora. Esta prueba nos permite, a través de un acelerómetro, ver hacia dónde mira, hacia dónde mueve la cabeza y el grado de activación. El gráfico de arriba está en función de un baremo de 16 años, por lo tanto no es válido, pero nos permite, cara a esta exposición, ver muy bien qué es lo que ha cambiado y cómo. Cara a presentar los resultados, solamente funcionaríamos con las puntuaciones directas, porque es un test diseñado para población infantil. Y lo que nos encontramos es que los errores por omisión, síntoma o señal de inatención o de problemas atencionales se han reducido. La media de los tiempos de reacción se ha reducido y a pesar de haber aumentado el número de errores por impulsividad, la activación motora permanece constante. Por lo tanto, no podemos achacarlo a que nuestro tratamiento o a que las circunstancias del día hayan provocado más agitación y de ahí esa impulsividad. Ahora bien, diferenciamos la ejecución en presencia o en ausencia de distractores. La raya verde se refiere a cuando no hay distractores y la raya azul a cuando sí hay distractores. En ambos dos, la diferencia entre enero y marzo, hemos bajado el número de errores por inatención, el número de errores por omisión, hemos reducido la media de los tiempos de reacción y mantenemos constante o sin demasiada oscilación el nivel de actividad motora. En función del tipo de tarea, una tarea tipo X no, que es la línea azul, es una tarea estresante. Una tarea X es la línea verde, una tarea más monótona. Lo mismo, hemos conseguido reducir en la tarea estresante los niveles de errores por inatención, aunque es curioso este aumento en situaciones sin estrés, y en los dos hemos reducido la media de tiempos de reacción. Finalmente, separando por canales sensoriales. En la evaluación pretratamiento vemos que los estímulos visuales representados por línea azul no cazaba ni uno. Sus tiempos de reacción muy largos. Tras el tratamiento, con esta prueba hemos visto que se ha normalizado bastante o hemos reducido bastante los errores el procesamiento visual, así como los tiempos de reacción, manteniendo muy parecidos, casi iguales, la actividad motora. Como conclusión, esta terapia ha conseguido unos cambios, una mejoría de las competencias atencionales de esta persona, dado que hemos reducido su número de errores de omisión, su número de errores por inatención, hemos reducido sus tiempos de reacción y mantenemos constante la activación, he puesto fisiológica, me equivoco, la activación motora. Por lo tanto, los cambios ejecutivos no son asociables a agitación, dado que el tío está exactamente igual de controlado. ¿Y esto a qué nos lleva? A que podemos considerar, ignorando baremos, simplemente como puntuaciones directas, todas las herramientas o casi todas las herramientas que se han diseñado para trabajar o evaluar en trastornos por déficit de atención para otras problemáticas que muestran disfunciones ejecutivas, como puede ser el daño cerebral sobrevenido, como podrían ser los trastornos de ansiedad, como problemas de control de impulsos, adicciones, y ahí lo dejo.